Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Sin tener aquí en cabina al doctor Gerardo Castorena, que nos acompaña, cirujano oncólogo, ando trabada, ves, Gerardo, me pones nerviosa, oncólogo especialista en mama, que ha tenido la fortuna de acompañarnos en diversas ocasiones vía remota y que hoy está aquí en cabina porque de verdad es un rockstar. Suena feo decirlo, pero es un rockstar de la oncología y del cáncer de mama. Has cambiado las reglas del juego, comunicas de una manera muy asertiva. Conozco a varios pacientes tuyos que hablan, maravillas, y me encanta tenerte aquí en cabina. Muchísimas gracias por la invitación. El honrado soy yo y el nervioso soy yo. No, andamos nerviosos todos, pero bueno. Oye, me llama mucho la atención que, hablábamos fuera del aire. ¿Qué tema tocamos? ¿De qué te gustaría hablar en el programa? Ya hemos hecho el tema de cáncer de mama siempre en octubre, ¿no? Hemos hablado también de estas campañas, de lo que se sabe hoy que antes no se sabía, pero me dice, ¿sabes qué, Isa? Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar de la violencia médica, porque es algo que te pellizca, Gerardo. Porque yo soy de los que estudió medicina por vocación. Yo soy de los que estudió medicina por tocar la vida de mis pacientes y de la familia de mis pacientes. Y llevo 30 años viendo violencia médica, desde la violencia que sufre el médico en su formación hasta la violencia que ejerce el médico con sus pacientes. Y la verdad creo que de por sí vivimos en un mundo patas para arriba ahorita, como para que normalicemos esas cosas, que hemos llegado a normalizarlos, como bien lo dijiste hace rato. Oye, tocar este tema es de valientes, porque incluso en el gremio médico como que no está muy bien visto, es como traicionar a tu gente, pero yo quisiera que nos educaras a todos los radiofollowers que están sintonizándonos hoy, empezando con lo primero, ¿qué es la violencia médica? La violencia médica es cualquier acto que se ejerce y que altera la emocionalidad del paciente para mal, ¿no? Okay. Jugar con sus miedos, tenerlo horas en la sala de espera, hablarle en un lenguaje que no entiende, minimizar sus preguntas o sus dudas, hacerlos pensar que nos molestan cuando nos contactan, cuando nos hablan por teléfono. Todo eso es violencia médica y es algo que no debemos de permitir. Híjole, ¿cómo podemos pelear esto, discutirlo? Casi, pues es innombrable cuestionar a un doctor. Sí tenemos la capacidad, pues, de elegir tal vez a otro, pero hay mucho miedo detrás de esto. Definitivamente, pero básicamente hay puntos que te deben de hacer sospechar que ese equipo médico no es para ti, ¿no? Uh-huh. Número uno, si no te toma llamadas o si no contesta adecuadamente tus preguntas, pues es una persona que no debe de estar a cargo de tu salud. Uh-huh. Número dos, si hace que tomes decisiones sobre la marcha. Déjame te digo que en oncología son raras las urgencias físicas, las urgencias reales. Uh-huh. La gran mayoría son urgencias sentidas. Uh-huh. Eso es, el paciente cree que son urgencias, pero realmente no son urgencias. Uh-huh. Entendamos por urgencias algo que si no tiene una intervención médica, pues el paciente se muere o se complica, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de ese punto, las urgencias en oncología son muy sentidas, ¿no? Entonces, alguien que juegue con tus miedos, alguien que te haga tomar decisiones sobre la marcha ahí en el consultorio, pues eso es violencia médica, ¿no? Eso es algo que no debe de ser. Alguien que te hable en un lenguaje que no entiendes, ¿no? Sí. Además, somos un pueblo muy dado a decir, sí, doctor, lo que usted diga. Me pasó con mi papá muchísimas veces, que en paz descanse mi papá. Papá, ¿cómo te fue con el médico? Bien. ¿Qué te dijo? Pues no le entendí, mijo. Dije, caray, pero espérame, pues si a eso fuiste, ¿cómo que no le entendiste? No, pero se ve que el doctor sabe mucho. No se trata de que sepa mucho, se trata de hacer un binomio. Uh-huh. Si el paciente entiende, decía Thomas Jefferson hace 250 años, decía, la gente bien informada va a tomar buenas decisiones. Es lo mismo en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Ahora, muchas personas que tal vez nos están escuchando dicen, híjole, Isa, pero ¿cómo le digo? No entendí. Siento que a veces canso al doctor, es que está cansado porque no nada más soy yo, todos los pacientes, todos somos prioridad, también son humanos. Todo mundo somos humanos. Imagínate que cansaras a un vendedor de una concesionaria de automóviles porque llegas a las 5 de la tarde y digas, no, mejor no le pregunto del coche porque ya está cansado. No soy el único cliente que he tenido. Tenemos que traspolar todas esas cosas.
Todos estamos aquí y nosotros los médicos estamos en la industria del servicio. Si estás cansado en la tarde, cuate, no des consulta en la tarde. Da consulta nada más en la mañana. Claro. A mí me interesa muchísimo este tema y hay una cosa en particular que me intriga muchísimo. Partía yo esta conversación cuando iniciábamos el programa diciendo que la mayoría de las violencias que suceden en el ámbito de la proveeduría de salud no son dolosas, ¿no? Típicamente yo podría casi que asegurar que el 99.9 de las violencias que suceden en un ambiente de proveeduría de salud no es porque el proveedor de salud tenga la intención de lastimar o violentar a su paciente. Es más bien por un desconocimiento o por una construcción que se tiene de identidad sistémico, también, ¿no? Ajá. Algo estructural que nos habilita para creernos desde la proveeduría de salud como un poco superiores o con el mango en la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como proveedores de salud distinguir esas violencias que ni siquiera nos estamos dando cuenta que cometemos en la cotidianidad con nuestros pacientes? Hablo desde mi experiencia como nutrióloga clínica, en donde tuve que atravesar un proceso larguísimo para darme cuenta de que yo también estaba siendo parte de esas violencias que ahora son tan comunes de reconocer en el ambiente, ¿no? Definitivamente, creo que la primera pregunta es... estoy haciendo las cosas bien, y para eso necesitas retroalimentación de tus pacientes, porque la gran mayoría pensamos que hacemos las cosas bien, pero si tú no le preguntas al paciente, oye, ¿entendiste lo que te dije? Oye, ¿estás satisfecho con la información que se te dio en la consulta? Etcétera, etcétera. Pues creo que nunca nos vamos a dar cuenta. Claro. Si nosotros estamos constantemente evaluando y pidiendo retroalimentación de la gente que nos rodea, sean nuestros colaboradores o sean nuestros pacientes, creo que puedes darte mucha cuenta. Muy, muy bien lo dijiste, el médico sufre mucha violencia en su formación. Sí. Estaba leyendo un artículo en la mañana, curiosamente, que el concepto de éxito ha cambiado y entre los médicos también. Hoy hemos normalizado el sufrimiento del agotamiento en aras de, es que yo he trabajado mucho, y ese es el nivel con el que se mide el éxito de los médicos. Hoy en día los chavos no quieren eso, y quieren calidad de vida, o quieren tiempo para ellos, para sus familias, y me parece un concepto muchísimo más apegado al éxito que el que teníamos nosotros. Y sostenible, ¿no? A largo plazo, ¿no? Porque el otro método nos estaba llevando a un estrés y a un caos. A un burnout. Ajá, exactamente. A un burnout. Sí, total. Híjole, Gerardo, yo quisiera que nos dieras algunos ejemplos de lo que has visto en 30 años de trayectoria como oncólogo, especialista en cáncer de mama, específicamente en este rubro. Ejemplos que hayas tenido porque creo que de esta manera el público podría identificarse y decir, esto tiene nombre y apellido, esto se llama violencia médica. ¿Puedes platicarnos algunos casos? Pues mira, número uno es que te dejen horas en la sala de espera, ¿no? Si tú tienes cita a las 4, ¿por qué te están recibiendo a las 5:30, 6, 6:30, 7? Es que el doctor tuvo una emergencia. Eso puede ser de vez en cuando, pero diario. Sí. Uh-huh. Si cada que vas a consulta con ese doctor te hace una antesala de 1:30, 2 horas, eso es violencia médica. Sí. Okay. Eso es. Y mucha gente dice, es que lo espero porque es muy bueno. No. Espérame tantito. Si es muy bueno, entonces que te cite a las 6:30 y te recibe a las 6:30. Claro. Eso es parte de, ¿no? Una cosa que he visto muchísimo en nuestro gremio, el conocimiento del médico, el conocimiento del nutriólogo, el conocimiento del profesional de la salud te da cierto poder de conocimiento, pero eso no debes de abusar. Eso debes de no debes de menospreciar a nadie porque no sabe lo que tú. Entonces, cuando tú te dedicas a algo tan grave, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, seas oncólogo, seas endocrinólogo, seas cardiólogo, y minimices los miedos de las personas, estás ejerciendo violencia médica. ¿No? Te tienes que poner en sus zapatos, pero sobre todo caminar en esos zapatos y decir... Yo te voy a decir, hay muchísima gente que le tiene muchísimo miedo a cáncer porque piensa que cáncer es igual a muerte, ¿no? Si eso fuera cierto, yo te lo prometo, Isabel, no me dedicaría a esto. Uh-huh. Me dedicaría a otra cosa completamente distinta. Yo acompaño a vivir a mis pacientes, pero cuando le dices
cáncer a una paciente, automáticamente piensa que se va a morir, ¿no? Entonces tienes que ser empático con ese sentimiento, tienes que entender que no le está pasando bien. Totalmente. Yo hace un par de años comprendí un concepto que me ayudó muchísimo para entender esto, que es que, claro, los proveedores de salud, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los nutriólogos, los terapeutas físicos, etcétera, tenemos una experiencia clínica, tenemos una experiencia profesional, académica, ¿no? Pero el paciente tiene una experiencia vivida. Claro. ¿No? El paciente está atravesando el proceso en primera persona y los que proveemos salud no podemos ser ignorantes de que eso no puede ni debe invalidarse nunca. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien se ríe de ti? Cuando externas una duda genuina en un área que no es la tuya. Te sientes tonto, claro. te sientes abrumado, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que entender que el área de la salud no es competencia ni conocimiento a nuestros pacientes. Entonces, le tienes que llevar de la mano. Ahora, hay muchas herramientas que hoy en día se tienen para ir más documentado a la consulta. Correcto. Y yo me he dado cuenta que también hay un cierto grado de enojo cuando llegas con preguntas muy concretas que bueno, al fin de cuentas te las dio el ChatGPT, ¿no? Que me imagino que... Google. Exacto, el doctor Google hace tiempo, pero últimamente con ChatGPT hasta te pone el tono para preguntarle al doctor, ¿no? Y que no suene y que pareciera que eres tú el especialista. ¿Qué opinas de esto? Este es un nuevo fenómeno, esto es algo nuevo que se están topando en consulta. Como cuando empieza cualquier tecnología, todos la queremos usar para todo. Sí. Creo que es muy bueno que haya entrado. Sí. Yo siempre digo, acude a la consulta acompañado. Siempre 2 orejas piensan mejor que 4, ¿no? Oyen mejor que 4. 2 cerebros piensan mejor que uno solo, ¿no? ChatGPT o la inteligencia artificial que uses siempre es una guía. Recordemos que la inteligencia artificial también se equivoca. Entonces es como un preámbulo a tu consulta. Si un médico se enoja porque le estás preguntando, ese es un médico que no debe de estar a cargo de tu salud. Perfecto. El médico tiene que estar abierto. Déjame te digo que esto es una estadística real, 99.9% de los médicos no están metidos en la inteligencia artificial porque le tienen miedo. Wow. Yo soy uno de los que sí me metía en eso porque sabía que me tenía que meter, ¿no? Sí. Y la verdad es que lo tengo que reconocer, también me metí con miedo y hoy en día es parte de mis herramientas de todos los días. Claro. Tenemos un breve corte, pero regresamos con más del doctor Gerardo Castorena, que hoy nos acompaña. Sígalo en redes sociales, te encontramos como Breast Cancer Center MX. No. Breast Center MX. Breast Center, MX. Ahí van a encontrar también mucho material, mucho contenido de entrevistas que has hecho, que de verdad cada una es interesante, es de aprendizaje, es contenido que necesitamos consumir un poquito más cotidianamente porque aprendemos de estos temas y demás. Vamos al corte. Si tienes una pregunta, comentario, escríbenos 624-122-2124. Corte y volvemos. El programa de radio por Cabo Mil que conecta los cabos. Quería comentar, Gerardo, que tengo algunos testimonios de familia y amigos que han vivido esto, pero no tenía nombre. No lo habíamos nombrado como era. Un familiar muy cercano tuvo un accidente donde se rompe un hueso y, digamos, su cirugía no ha sido exitosa, ¿no? Su cirugía para unir el hueso, su fémur. Entonces, en diferentes consultas que tuvo con distintos doctores, uno de ellos le decía, bueno, es que no quedó bien porque tus huesos ya están de muy mala calidad. Es como un tronco húmedo que ha estado en el mar mucho tiempo, pues ya está como podrido, entonces no había de dónde agarrarle. Entonces, esta persona pues se le rompe el corazón y dice, es que mis huesos son como un tronco podrido, ¿no? Ahora, tal vez estaba él tratando de explicarle cómo estaban sus huesos, pero se puede considerar violencia médica, pero ella sintió muy mal, ya no quiso regresar con este médico. Hizo muy bien. Hoy en día tenemos las herramientas para saber el 95% de las cosas antes de la cirugía. Entonces, mi pregunta es, ¿y por qué no le dijo antes? Oye, sabes que tus huesos son de mala calidad, vamos a hacer todo lo posible por hacer una reconstrucción, pero cabe la posibilidad de que no sea exitosa la cirugía por la calidad de tus huesos, pero vamos a trabajar para hacerlo mejor. Creo que eso hace una gran diferencia. Claro. Cuando yo doy diagnóstico de cáncer, muchas veces me tardo hasta 2 horas y media. Sí. Escogiendo las palabras, viendo los ojos de los pacientes, siempre, como te dije, ponte los zapatos del paciente, pero camina en ellos.
Claro. Eso es bien importante. Y te mencionaba que el otro testimonio que tengo de una querida amiga que le dan efectivamente un diagnóstico de cáncer, pues sí, el 99% de las personas consideramos que cáncer es igual a muerte. Y cuando te dicen tienes un cáncer etapa 2 o etapa 3 y te lo dicen de una manera muy fría, te dan tus opciones como si fuera una fórmula matemática, pues también causa mucho impacto y genera un miedo tremendo. Definitivamente, acabas de decir algo bien importante. Profesionalismo no es sinónimo de frialdad. Son cosas muy distintas. Tú puedes ser profesional sin ser frío. Y ese es el médico que debes de buscar. Un médico que responda a tus preguntas, un médico que te haga sentir bien, un médico que te haga sentir cuidado sobre todo, ¿no? Te lo decía fuera del aire ahorita. Siempre digo en mis consultas, en mis conferencias que se van a acabar los malos médicos cuando se acaben los malos pacientes, cuando empecemos a exigir nuestros derechos, cuando empecemos a decirle, oiga, no, doctor, espéreme, yo no le estoy entendiendo lo que usted me está diciendo, yo no estoy de acuerdo con que me hable así, yo no estoy, me estoy sintiendo muy mal, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Claro. O simple y sencillamente, pues no regresar con ese médico, ¿no? Claro. O cuando dices que un medicamento no te cayó bien, pues sí, es que eso es lo que pasa. Así es. Hoy en día te digo que se están desarrollando las herramientas, afortunadamente, para una medicina personalizada. Lo que le cae bien a Pedrito no le cae bien a Juanito. Claro. No necesariamente. Entonces tenemos que buscar la individualización y la personalización de la medicina. Claro, y creo que algo importantísimo está en no invalidar a los pacientes cuando llegan y nos dicen, siento esto, me dolió aquí, quisiera probar esto. No invalidar, creo que eso es algo que en automático tendemos a hacer en la suposición de que nosotros tenemos la última palabra, ¿no? Y la realidad es que la última palabra sobre lo que se hace en un cuerpo, pues la tiene el paciente inevitablemente, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta en cuanto a los tiempos, ¿no? Ahorita decíamos, es que cualquier doctor que te tiene 1 hora y media en su área de espera, pues eso ya implica una violencia médica. ¿Cómo se siente respecto a los tiempos que se invierten en consulta? Hay por ahí un estudio que ahora sabemos que los proveedores de salud tendemos a sesgar, incluso sin darnos cuenta, a los pacientes por diferentes factores, color de piel, tamaño de cuerpo, etcétera. Y ahora sabemos que los pacientes que no cumplen como con ciertas características hegemónicas o normalizadas son pacientes que reciben menos tiempo en consulta. Y los pacientes que cumplen más con verse o ser o performar de cierta manera son pacientes a los que se les da más tiempo de consulta, por lo tanto asumimos que pues son más escuchados, mejor atendidos, etcétera. ¿Usted cómo maneja esto de los tiempos en consulta? Básicamente yo creo que todo mundo tiene el derecho al mismo tiempo, básicamente. Creo que depende mucho, sí, del paciente, pero no de sus características, sino de la curiosidad que despierta. Si un paciente no te hace preguntas, pues su tiempo de consulta es mucho menor que el que sí te hace preguntas, ¿no? Claro. A mí específicamente me gustan mucho los pacientes preguntones porque es la única manera que tenemos para alinear expectativas, las de ellas y las mías, ¿no? Pero hay gente que me dice, no, yo no quiero saber. Ah, caray, yo digo, híjole, pues ese paciente no es para mí, porque para mí un paciente informado participa en las decisiones en su diagnóstico y en su tratamiento. Un paciente que no quiere saber, o hay hijos de pacientes que me dicen, por favor, no le digas a mi mamá. Ah, caray, espérame, nomás que mi contacto es con tu mamá, no es contigo, ¿no? Entonces, hoy en día creo que estamos muy mal acostumbrados a muchas cosas, hemos normalizado muchas cosas. Tenemos que empezar, pues nada más a abrir los ojos, abrir las orejas y decir, ah, caray, esto no me gusta, pues esto a mí no me cuadra, no me queda. Claro, cambiar. Híjole, tenemos varios comentarios del público. Panchito, tú me enviaste unos diciendo testimonios. Sí, a mí la verdad siempre me dicen que estoy gordita y hieren mi niña interior. Nos mandaron un mensaje. Wow. Y tú tenías otras preguntas. Sí, por acá tengo también una paciente que atravesó un cáncer de mama que dice, sí da mucho miedo cuando escuchas, hay un cáncer ahí en tu seno, pero hay que enfrentarlo. Y también dice otro comentario, no conozco a ese doctor, pero el mío la verdad es que es muy humano y hasta la fecha les sigo preguntando todo. Qué bueno. Ese es el tipo de relaciones médico-paciente que queremos. La felicito a ella y felicito a su doctor. Y por otro lado tenemos otro comentario y me dice, hola Isabel, muy atenta al tema tan importante y la verdad se escucha muy bonito todo lo que dice el doctor y quisiera que
ojalá fueran todos los doctores como él, y lo que dice tiene sentido. Sin embargo, ¿qué hacemos los que vamos al Seguro Social, donde nos toca el doctor que nos toque, la circunstancia que nos toque? Claro que uno puede elegir, ¿no? Cuando uno paga a un doctor, bueno, ¿con quién va? Pero ya en el sistema público, pues es mucho más complejo, ¿no? Qué buena pregunta, y me encanta que la hayan hecho. También pagas por el sistema público. Y si no me crees, checa tu recibo de nómina cada quincena y ve cuánto te descuentan por Seguro Social. Eso significa que lo estás pagando. No estás pagando lo que una consulta privada, pero tienes derechos. Yo no pretendo organizar una revolución armada con esto. La violencia genera violencia. Sí. Entonces, si no te están tratando bien, pide una cita con el subdirector médico y dile, oye, no me están tratando bien, no me gusta cómo trata este doctor, quiero que me trate otro doctor o quiero una segunda opinión, ¿no? Claro. Y un mensaje para la comunidad médica que nos escucha. Pues básicamente creo que todos entramos a esta carrera queriendo hacer la diferencia. No perdamos el camino y no olvidemos por qué estamos aquí, y es por los pacientes. Entonces tratemos de hacer ese binomio perfecto que es paciente-médico. El paciente no es nada sin el médico no es nada sin el paciente. Hagamos que esto funcione, pero necesitamos muchísima colaboración de los pacientes. Bueno, ahí está el mensaje y la conclusión. Y por último, la buena noticia: estarás más seguido aquí en Los Cabos. Pues te tengo la buena noticia que vamos a abrir el consultorio ya aquí en Los Cabos. ¡Ay, qué emoción! Es aquí enfrente, no sé cómo se llama este edificio. Enfrente, aquí acá, junto frente, no sé cómo se llama la plaza, pero a un costado de Fresco, enfrente de Cabo Bello. Exactamente, justo enfrente de Cabo Bello, en el 5º piso. Vamos a estar ahí. Voy a venir una semana cada 2 meses. Yo soy especialista en mama, no solo en cáncer de mama. En México, el 85% de mis pacientes no tienen cáncer de mama, y ese número queremos que crezca. Queremos que tus estudios los revise un especialista que esté muy entrenado, su ojo muy entrenado para detectar cosas chiquitas. Entonces no tienes que tener cáncer para ir al oncólogo. Cuidado. La gran tragedia del cáncer en México es que la gente va con no especialistas, y ahí es donde empiezan todas las tragedias. No tienes que tener cáncer para ir al oncólogo. Se me hace increíble que nos digas esto. Eso es correcto. Y bueno, para que comiencen a conocerte, a acercarse a tus redes sociales, todavía no hay consultorio, todavía no hay teléfono, pero ya esto es una realidad. Exactamente, en mis redes sociales, @BreastCenterMX, se pronuncia BreastCenterMX, estoy en todas las redes, y yo creo que a partir del mes de agosto ya voy a estar aquí físicamente, una semana cada 2 meses, en este edificio que es triste, pero no sé cómo se llama. No, está aquí de carretera transpeninsular, kilómetro 6.1, donde está Fresco, frente a Cabo Bello, ahí mismo. Perfecto. Ahí mismo, y aquí vamos a estar. Felicidades por este proyecto, bienvenido a Los Cabos, y estoy segurísima que vas a hacer mucho, mucho bien. Muchísimas gracias. Doctor Gerardo Castorena nos acompañó el día de hoy y será la primera de muchas. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.